En Radio Sónica. Escuchás lo que querés escuchar, porque generamos los mejores contenidos para que te informes de primera mano, antes y mejor. Y mejor. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Luces y sombras de nuestra historia con el doctor Javier Garín, bienvenido. Buenas noches. Con Pablo Martínez Amec. Buenas noches. En el día de la declaración de nuestra independencia nacional, así que viva la patria para todos los argentinos. Viva la patria, viva la independencia, viva la República Argentina, viva América del Sur. Bueno, y recordemos la tríada maravillosa del peronismo, que es independencia económica, soberanía política y justicia social, que eso significa verdaderamente la independencia. Junto a derechos humanos e integración latinoamericana. Exacto. Así que bueno, vamos a trabajar hoy este tema, la independencia argentina, que fue, digamos, el cierre de un proceso bastante largo que comenzó, se puede decir, en el siglo XVIII, ¿sí? Con varios antecedentes. Primero podríamos comenzar con la independencia de Haití, con la independencia norteamericana en 1776, sí, con la Revolución Francesa. Fue todo un proceso continental y que a nivel del Río de la Plata se inicia en 1809 con el alzamiento de Chuquisaca, el 25 de mayo de 1809, continúa en La Paz. Fueron todos alzamientos que fueron reprimidos duramente, salvajemente. Sí. Y después, el 25 de mayo de 1810, que es cuando comienza el primer gobierno patrio y que durante los 6 años restantes fue de una continua lucha y en donde siempre estuvo la cuestión de la independencia sobre el tapete, a veces planteada y a veces mantenida en reserva por motivos diplomáticos, por motivos políticos o geopolíticos, digamos. Claro, que de eso justamente iba a hablar, ¿no? Las independencias de toda América Latina siguieron rumbos diferentes, y diversos y propios y con características propias de cada lugar. Tenemos Brasil, tenemos Uruguay, tenemos Paraguay, ¿sí? Y el Virreinato del Río de la Plata. Tenemos que también hablar de que las potencias extranjeras, las grandes potencias extranjeras, estaban muy al tanto y muy pendientes de los movimientos independentistas latinoamericanos, fundamentalmente la máxima potencia, que era el Imperio Británico, ¿sí? Ahora yo me hago 2 preguntas que también pueden servir como disparador para el análisis, ¿verdad? ¿Por qué en 1816 y por qué en Tucumán, ¿no? Y no en Buenos Aires? Esto me lleva a pensar en que en 1816 habían pasado ya 4 años de la Revolución de Mayo, 6 años de la Revolución de Mayo de 1810, ¿no? Y yo diría que no estaban dadas todavía las condiciones para ese entonces, entre los años 1810 y 1816, para declarar la independencia. Sí se había convocado al Congreso Constituyente de 1800, la Convención Constituyente de 1800, la Asamblea General del año 13, pero no estaban dadas las condiciones para declarar la independencia. ¿Por qué pasó esto? Bueno, varios motivos. El virreinato del Río de la Plata estaba pasando por una profunda crisis política, militar, ideológica y cultural hasta el año 1816. ¿Por qué pasaba esto? Fundamentalmente una crisis política, ¿sí? Fernando VII para el año 1816 ya estaba instalado en el poder con una restauración monárquica en
la Santa Alianza en toda Europa, ¿sí? Entonces tenemos esa situación en Europa, con lo cual en el Virreinato del Río de la Plata pensaron que Fernando VII no iba a volver nunca al poder, pero volvió, y no solo que volvió, sino que con intereses de ir con todo y a la fuerza contra los movimientos de independencia, fundamentalmente en el Río de la Plata. Aparte de eso, la Argentina se debatía en varios proyectos, pero la crisis política fundamental estaba dada entre el centralismo y el federalismo. Acá aparece una figura que es la de José Gervasio Artigas, que defendía a ultranza el sistema federal y que por eso fue declarado infame enemigo de la patria, ¿no? Recordemos que las provincias del litoral, la Liga de los Pueblos Libres, no son mencionadas en esta primera declaración de la independencia, y que Gaspar de Francia no reconoce tampoco esto y se va a aislar en Paraguay durante años y décadas, ¿verdad? No va a adherir a esta declaración de independencia y va a seguir un camino propio. También es el caso de Brasil, que es la última región en declarar la independencia. Y recordemos que la corte portuguesa de Portugal se va a trasladar a Río de Janeiro por la crisis que había con las invasiones napoleónicas, ¿verdad? ¿Por qué en Tucumán? Justamente porque se le va a dar esa concesión al federalismo de no hacerla centralista en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Porque todo se debatía también en las ideas, digamos, llevadas a cabo por el monopolio comercial, los que representaban el monopolio comercial en Buenos Aires. Entonces se le da esa concesión de hacerla en Tucumán. Recordemos también que en 1816 faltaban tan solo 4 años para terminar las guerras de independencia. Entonces se hacía también una cuestión urgente declarar la independencia para que las potencias europeas reconocieran la soberanía del pueblo del Virreinato del Río de la Plata. En realidad la guerra de independencia terminó en 1825, es decir que duró considerablemente después de la declaración de independencia del Tucumán, que fue una declaración que no estaba avalada por los hechos, porque en realidad la guerra de independencia no había sido librada exitosamente, estábamos en medio de la guerra. Era una situación de tremendo peligro. Y aparte con un territorio justamente por estas guerras totalmente empobrecido y devastado, ¿no? ¿Cierto? Porque las guerras habían traído eso. Entonces era fundamental la declaración de la independencia para tener, digamos, esa fuerza legal para poder continuar justamente con las guerras de independencia, ¿verdad? Yo creo, yo tengo una visión muy disonante sobre este tema respecto de lo que ha impuesto la historiografía revisionista, con la cual no estoy para nada de acuerdo en este tema. Porque se tiende a menospreciar el tema del Congreso del Tucumán y la declaración de independencia. Se tiende a decir que la verdadera independencia la declaró Artigas en el Congreso de Oriente el año anterior, lo cual es una falsedad total. En el Congreso de Oriente hubo una reunión de un sector que no representaba más que a sí mismos. Por eso mismo decía yo que se debatía esta cuestión tan que llevó tantas décadas de solucionar y de salvar, que era el centralismo versus el federalismo, con lo cual Artigas era una figura muy incómoda para Buenos Aires. Era una figura incómoda para Buenos Aires, con la cual tenía un enfrentamiento que venía de largo tiempo y que para algunos lo consideraban una especie de traidor porque no acataba la... Pero cuando se tiende porque digamos en la historia se instalan modas, y hace unos años se instaló la moda de que lo que valía era la declaración de independencia de Oriente, que no fue una declaración de independencia. No fue una declaración de independencia, pero muy parcial. Muy parcial, que no era representativa ni fue reconocida San por Martín nadie. Insistió hasta el hartazgo con el Congreso de Tucumán, porque el Tucumán proyectaba todo. Veamos lo que es el Congreso de Tucumán y veamos si era o no representativo. El Congreso de Tucumán
era un congreso en donde estaban representadas casi todas las provincias, menos las que estaban bajo la órbita de Artigas. Y sobre todo reafirmaba que en el Cuyo, que había sido parte de la influencia de la Capitanía de Santiago de Chile, reafirmaba dentro de los marcos de la futura República Argentina, lo cual no era una consolidación del Alto Perú al Río de la Plata, del Cuyo a Córdoba y Salta, era de una representación significativa de proyección a futuro. Tenía una representación del Alto Perú, que era mirada con desdén, porque desde acá siempre... en el litoral nos hemos creído superiores. Y el ejército de norte de Rondó iba a ser... Le llamaban los cuicos a los diputados que venían del Alto Perú y que representaban el grueso de la población. Buenos Aires tenía 20.000 habitantes, el Alto Perú tenía 1 millón de habitantes. Veamos ya cuál es la diferencia de dónde estaba el peso demográfico del virreinato. Pero nos siguen diciendo que los diputados del Alto Perú eran los cuicos, no representaban a nadie. Ni que los únicos que representaban eran los gauchos de Artigas. No podemos tomar la historia con esta ligereza de alguna historiografía. En esto totalmente de acuerdo. La primera, eso me asombra porque es la primera vez que Samek se pone de acuerdo con Garín. Veamos el peso político. Artigas tenía mucho peso en el litoral y tenía predicamento en el interior. ¿Quién bancaba el Congreso de Tucumán? Los dos más grandes próceres que tuvo la República Argentina, que fueron Manuel Belgrano y José de San Martín. Entonces, esto lo digo no porque quieran menospreciar la figura de Artigas, pero vamos a poner las cosas en su lugar. El Congreso es como si se juntara, no sé, una sociedad de fomento en un lado y en otro lado... Javier, Santa Fe era un estado. Entre Ríos se proyectaba hacia un estado. Sí. La banda oriental, y recordemos, banda oriental y banda occidental, eso era el Río de la Plata, eran estados en la concepción de Artigas. Y Artigas tiene ese componente, digamos, que tanto irritaba a una elitista europea ciudad de Buenos Aires, muy ligada a la moda, muy ligada a los desembarcos de la colonia del Sacramento, y con la chusma de caciques, indígenas, gauchos, esa visión montonera que tenía Artigas, que era absolutamente lo opuesto de la visión elitista y paternalista que tenía el criollaje. Pero eso es un reduccionismo también, discúlpame. ¿Sabes por qué? Porque otro tipo que bancaba el Congreso del Tucumán, ¿quién era? Era Martín Miguel de Güemes, exactamente. Jefe de los gauchos, jefe de pieza fundamental de San Martín. Jefe de todos los desarrapados, del poncho, de las lanzas, de la resistencia indígena, otras de sangre montoneras indígena, y había más sangre indígena en el Alto Perú que en la banda oriental. Entonces, no hagamos esos mitos de que Artigas yo solo hice una reflejo especular de por qué Buenos Aires potenciaba tanto el desprecio y el desdén a Artigas, Artigas, más allá de que... Le molestaba sobre todo. Y le irritaba, terminaba siendo como irritativo. Y San Martín entendió esto y siempre concebió la idea de cooptar neutralizando a Artigas para que no fuera una pieza más de obstrucción. Porque tenemos que entender otra cosa. San Martín tenía una alianza con la burguesía porteña. Sí. Y esto es algo que no se entiende o se oculta desde el revisionismo. Miembro del tercer triunvirato, ocultado San Martín en cuanto llegó a Buenos Aires fue contraer matrimonio con la hija de una de las familias de la Patricias. Patricia de Buenos Aires. Entonces, la más poderosa. Claramente él tenía una alianza estratégica con la burguesía porteña para que lo bancara en sus proyectos y en su campaña independentista. De hecho, el director supremo que surge del Congreso de Tucumán, que es Juan Martín de Pueyrredón, es un hombre puesto por San Martín que pertenece a la logia Lautaro. Diputado de la provincia de San Luis del Cuyo. Claro, sí, bueno, no sé cómo llegó... por el dedo de San Martín, obviamente, porque era un hombre de Buenos Aires. Hombre de Buenos Aires, pero el alfil que estaba bregando por la sombra para tratar de sumar el consenso. El cuadro de situación lo tengo acá en un libro de Horvitz, era patético, el descuajeringue de la situación de 1816, no solamente el externo, que era altamente hostil, la posibilidad de una expedición punitiva era inmediata, no era quizás lo principal. Nosotros desde Buenos Aires podíamos verlo que venir por el Río de la Plata iba a ser sencillo, pero era muy peligroso el Estado. Y sobre todo porque Fernando VII casó a 2 de sus hijos con la Casa de Braganza, con lo cual consolidaba Iberoamérica con la restauración, con la derrota de Napoleón, con la derrota de la Revolución Francesa, parece que todo eso. Y de allí que Belgrano haya propuesto, por un lado, haya amagado con la Casa de Braganza, por otro lado,
cuando se le ocurrió traer a una dinastía incaica, porque la moda republicana estaba en pleno reflujo con la caída de la Revolución Francesa, las Merreí de Buenos Aires. Esta visión pacata de Buenos Aires, prejuiciosa, también sumaba a estos imaginarios. Belgrano en última instancia estaba buscando una fórmula para salir, lo mismo que San Martín. San Martín, si uno mira sus escritos políticos, era mucho más conservador de lo que nosotros podemos imaginar. Sin embargo, el enemigo estratégico de Buenos Aires, sobre todo quienes se le pusieron a Mitre y que tuvieron que lateralizarlo hacia el ámbito militar, por eso el santo de la espada, no la gestión política de San Martín, tiene que ver con esta visión de que él estaba absolutamente desencantado con la mediocridad de los Rivadavia, los Rondó, vale decir, con toda esta chatura de pequeños linajes criollos que imponían constantemente condicionamientos y sobre todo restringían su tarea en última instancia. Cuando el ejército de los Andes fue hacia Perú, fue un ejército chileno con mandos bajo bandera chilena. Hay que decir que el proyecto tanto de San Martín como de Belgrano era de una unión, era mucho más amplio, como dice el maestro Rapoport, la gran Argentina, no la pequeña Argentina, ¿sí? Era un proyecto continentalista de unión. Está bien que San Martín tenía su proyecto monárquico, ¿no? Él proponía un tipo de monarquía constitucional. Esto hay que decirlo también, ¿verdad? Hay que decir varias cosas. San Martín no era federal, hay que terminar con ese mito de que San Martín era federal, porque jamás lo fue. Pero era amigo de Dorrego. Bueno, esa es otra cuestión. No tiene nada que ver las amistades con la forma de concebir cómo organizar el Estado. Pensaba que un país era monárquico, claro. Era monárquico. Era un hombre que aparte no estaba a favor del democratismo, sino todo lo contrario. En 1815 hay una carta que se conserva de él donde dice: no quiero volver a oír hablar de libertad hasta que no hayamos derrotado al enemigo. En Valparaíso, cuando previo a zarpar hacia el Perú, deja su famosa carta dirigida a los pueblos del Río de la Plata, o proclama, en donde les manifiesta: el genio del mal os ha inspirado el delirio de la federación, por ese camino vais directo a la destrucción, palabras más o palabras menos. Entonces, con esto no quiero decir que no tuvieran razón quienes defendían el federalismo, todo lo contrario, lo tenían, y San Martín estaba equivocado, pero tenemos una tendencia en la Argentina a querer convertir a los próceres a las ideas que cada uno tiene. ¿Podemos decir que José María Paz era lo peor del movimiento unitario? El general Paz, bajo ningún concepto. Podemos decir que el mejor de los federales era un unitario como era Quiroga. Quiroga, por las circunstancias históricas y geopolíticas y su derrota, se vio obligado a alinearse con los federales, pero él era unitario en su concepto. Así que nada. Él mismo lo dijo, lo dijo. Yo soy unitario por convicción y federal porque me obligan mis paisanos. Pero bueno, un poco para esto no lo decimos para generar polémica, sino para tratar de centrar las cosas. Yo lo que quiero transmitir, antes de continuar con otros temas, es una reivindicación del Congreso del Tucumán. Un Congreso que ha sido muy vapuleado por distintos sectores. El revisionismo ya sabemos por qué lo vapulea, porque para sectores del revisionismo historiográfico lo que vale es el Congreso de Oriente de Artigas. Vamos a aclarar algo, Javier, para que no genere controversia. Hay muchos revisionismos. Sí. Bueno, un sector que estuvo de moda en los últimos años, de artiguista, un revisionismo artiguista, es verdad. Porque hay revisionismos que son más serios, por ejemplo, el de Saldías. Por eso hay que... ¿no? Claro, continúa, Javier. Dale. Segunda cuestión. Para la historiografía liberal, por ejemplo, si uno lee a José Ingenieros, el Congreso de Tucumán es... parece ser que era como una cosa reaccionaria. Claro, una cosa reaccionaria. Y la verdad es que no fue así. Pero lo escribió a fines del siglo XIX en contraposición de Mitre. Entonces ahí Claro. Después tenés otras posiciones que las posiciones porteñistas que hacen eje en el 25 de mayo. Dicen, no, porque el 25 de mayo fue el verdadero momento revolucionario. Y fíjate vos, Javier, perdóname que te interrumpa.
que ni bien pasa el Congreso de Tucumán a Buenos Aires, comienza a surgir todo el internismo, toda la putrefacción que había evitado que se constituyera una asamblea constituyente de manera previa a 1816. Para decir que no fue, la táctica de Tucumán planteada por San Martín, no fue mala. No fue mala, fue una buena, alejar de los factores de poder para que se concretara la idea y neutralizar a Artigas, que esa era la idea de San Martín. Entonces, tenemos un Congreso que en definitiva logra lo que hasta ese momento no se había logrado, que es la explicitación de los fines de la revolución, porque desde el primer momento, por más que hay discusiones sobre esto, desde el primer momento hubo un núcleo de patriotas que sabían que el camino era el de la independencia y que estaban trabajando para eso, desde antes del 25 de mayo de 1810. Pero recién se pudo concretar en este momento. Hubo varias tentativas. La principal fue la de la Asamblea General Constituyente de 1813, que fue convocada para declarar la independencia y dictar una constitución. No hizo ni una cosa ni la otra. Pero la lucha intestina era salvaje. Tremenda. Claro. Tremenda. Y en el caso del Congreso de Tucumán, si bien dicta una pésima constitución, que de hecho es el comienzo prácticamente de la guerra civil, la constitución de 1819, sí logra el objetivo por el cual venían rogando y bregando todos los patriotas, que era poner blanco sobre negro. Decir, bueno, realmente acá queremos la independencia. Un mandato, como hizo San Martín, ni bien tuvo, porque aparte le tardaron en pasar la comunicación, digamos, y él mandó, lo primero que hizo fue mandar a Santiago de Chile, digamos, una copia de la Declaración de la Independencia. Claro, fíjense, para concluir un poco, fíjense, Manuel Belgrano, uno de los dos protagonistas principales de peso político en el Congreso del Tucumán, el otro fue San Martín. Aunque San Martín ni pisó el Congreso, digamos, tenía su representante. Manuel Belgrano, el acto por el que se lo evoca en las escuelas, que es la creación de la bandera, fue un típico acto independentista. Totalmente. Por el cual quiso forzar en su momento la declaración de independencia, y fue esto desautorizado por el gobierno, que decía, no podemos, en este momento no podemos. No se podía porque estaba Inglaterra tratando de frenar la declaración de independencia para no malquistarse con los españoles que estaban en lucha contra Napoleón, contra un enemigo común que en ese momento para Inglaterra era más importante. Y recordemos que en las jornadas de mayo de 1810 se hicieron bajo negociaciones, porque esto es lo que tenemos que plantear, bajo el retrato de Fernando VII, que amparaba toda la... Se seguía, hasta que se crea la escarapela y se crea la bandera, se seguía utilizando los símbolos españoles. Belgrano se quejaba, decía, no puede ser que combatamos bajo el estandarte de un rey que hasta los indios abominan, entonces y nos piden que eliminemos ese estandarte. Eso se lo planteaba al primer triunvirato. Con la asamblea del año 13 no se logra la declaración de la independencia, también por una situación externa y por el fuerte presión que hizo Inglaterra desde el Lord Stranford, el embajador inglés en Río de Janeiro. Bueno, en 1816 se termina dictando la declaración de independencia en un momento de total adversidad. Crítico, absolutamente total crítico. Adversidad, y esto es lo que hay que destacar. Porque si los patriotas se hubieran puesto a pensar en ese momento si convenía o no convenía, no la dictaban. No solamente eso, sino que los triunfos independentistas en México, la Gran Colombia, y ni hablar de Perú, que nunca había sido naturalmente libertaria, las derrotas eran muy fuertes, digamos. Nosotros estábamos al borde del estábamos al borde del colapso. Estaba en retroceso todo el movimiento independentista. Entonces esto le da un nuevo impulso, ¿no? La declaración de ley. Por eso digo, yo hablo de la fuerza de ley, que de la fuerza legal. Fuerza política, más que estaban declarando una independencia que no se podía sostener en los hechos, digámoslo así, que en los hechos estaba muy amenazada, sobre todo porque ya se preveía que iba a haber una expedición para recuperar el Río de la Plata por parte del Fernando VII. Y apoyado por toda la coalición de gobiernos europeos. Y en medio de eso,
nuestros, los conductores en ese momento de la revolución independentista redoblaron la puerta y dijeron, somos independientes. Sobre todo San Martín, que liberó, San digamos... Martín y Belgrano lo venía planteando desde mucho antes, ¿no? Tenemos como antecedente también la Declaración de la Independencia Norteamericana, que es muy parecida a la Declaración de la Independencia de la Argentina, ¿no? O del Virreinato del Río de la Plata en aquel entonces. Yo no mencioné, digamos, la figura de Artigas como para generar la controversia del revisionismo de los últimos años, sino que me pareció que simplemente la figura de Artigas es vital porque también representaba lo que era el proyecto federal, ¿no? De la Liga de los Pueblos Libres, que abarcaba las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, todo lo que era Santa Fe, la franja del litoral, y que después termina mal Artigas porque termina peleado con Ramírez, pero creo que es una... Todos los libertadores terminaron en condiciones absolutamente críticas de su propio proceso. Va a terminar García Márquez, Los laberintos del general. Ah, bien. Una maravilla de pintura respecto del aislamiento político de Simón Bolívar. Claro, sí, la figura también de Gaspar de Francia, que lleva, digamos, al Paraguay a un proceso que debiéramos en algún programa estudiarlo también, porque es un proceso muy interesante, con una gran autonomía política, una autonomía económica, y que después va a continuar el gran Solano, ¿no? Uno de mis ídolos. Solano, ídolo en mucho sentido, pero también, digamos, que tenía que tener un principio de realidad de no llevar in extremis la guerra de la Triple Alianza, sabiendo que cuando ya la relación de fuerzas era absurda y, digamos, matar a criaturas de 12 años. Sí, ya era... Parece Hitler en sus últimos... Sí, en sus últimos momentos. Javier, ¿tenemos mensajes de los oyentes? Sí, nos mandan saludos. Soledad, Antonia Encorvaya, Manuel Blanco dice viva la patria, Perón. Marcelo Hugo, cantante. Showman dice. Nos mandan saludos y bueno, no sé si quieren que hagamos una breve pausa. Vamos a escuchar vamos a escuchar un tema musical de Virus, una banda nacional muy buena de los años 80, un tema que a mí me encanta, que se llama Sin Disfraz, así que vamos a escuchar ese tema musical. Una acotación para el compañero Javier Garín. A ver. El conductor del camión de Coca-Cola de la noche del 23 de diciembre de 1975 fue el hermano mayor de los hermanos Moura. Para que quede en el letargo de que todo tiene que ver con todo. Muy bien, muy bien. Sin Disfraz entonces de Virus. ¿Vos qué querías leer algo? Bueno, estamos en el aire. Bueno, tenemos varios temas que nos quedan pendientes. Sí, yo quisiera hacer mención de algunos entretelones que me parece que son muy importantes, que no siempre se conocen. El primero es que el Congreso de Tucumán se reúne el 24 de marzo. De 1816, fecha horrible a causa a causa del golpe de estado de la última dictadura, pero ya había habido un 24 de marzo anterior que había sido significativo, que fue el de 1813, cuando la Asamblea General Constituyente ordena la eliminación de los recursos al Tribunal de la Inquisición, la eliminación del Tribunal de la Inquisición y la quema de los instrumentos de tortura. Es decir, que no siempre el 24 de marzo ha sido una fecha nefasta. El 24 de marzo de 1816 se reúne este Congreso bajo una fuerte presión para que tratara el tema de la independencia, como lo hemos relatado, pero también con una gran incertidumbre sobre qué tipo de forma de gobierno adoptar, cosa que generaba mucha polémica y además resistencia, porque algunos decían, ¿por qué tenemos que definir la...? Se barajó hasta un protectorado británico, A esto hay que decirlo. Sí, pero la Gran Bretaña no quería, pero tanto el protectorado fue sostenido por Alvear, luego que al poco tiempo fue depuesto, ¿no? En 1815.
En esta ocasión lo que se hablaba era básicamente de la necesidad de que se declarara la independencia para dar una señal política hacia todos lados. Lo que se empezó a plantear fue buscar una forma de gobierno que fuera aceptable para Europa. Sobre todo porque había la corriente legitimista que decía, bueno, tenemos que volver, después de la derrota de Napoleón, hay que volver a las casas reinantes antes de que Napoleón produjera el desbarajuste que provocó en toda Europa. Entonces, esa corriente legitimista tenía mucha influencia en las grandes, era parte de la política de las potencias centrales. Es en ese marco que viene convocado a dar una opinión por haber estado recientemente en Europa, Manuel Belgrano, que había estado con Rivadavia haciendo gestiones para ver si lograba de alguna manera conseguir alguna casa reinante o conseguir algún reconocimiento de la independencia, porque la cuestión era terminar la guerra, tratar de evitar la guerra, ¿no? Sí. Entonces Belgrano participa en una reunión el 6 de julio, 3 días antes de la declaración de independencia, una reunión secreta, de la cual sabemos su contenido por como la de San Paoli con el presidente Boca y el presidente Lafa. Claro, se reunieron ahí como San Paoli con Lafa, pero bueno, a través de testimonios hemos sabido lo que se habló. Y lo que planteó Manuel Belgrano fue básicamente lo siguiente. Le preguntaron, bueno, ¿cómo vería Europa la cuestión de la forma de gobierno? Y Belgrano dice, así como hace unos años era moda republicanizarlo todo, ahora la moda es monarquizarlo todo. Entonces, si nosotros no queremos provocar demasiada resistencia en las potencias europeas, nos conviene buscar una forma de monarquía. Vemos que no se trataba de que realmente ni Belgrano ni San Martín pensaran en la monarquía como una panacea, como forma de gobierno, sino como una cuestión de conveniencia, dada la situación que reinaba en Europa. Un modelo táctico. Un modelo táctico. Y sobre todo había algo que se relacionaba con esto, que era la idea de que había que establecer una autoridad fuerte, porque lo que veían, tanto uno como el otro, era que el país avanzaba hacia una situación de caos, de anarquía. Y Belgrano alerta sobre esto. Dice, en la actual situación en que estamos, en que nos vamos anarquizando cada vez más, no nos respetan. Y esta es una de las cuestiones que tenemos que solucionar. Bien. Entonces propone una monarquía temperada. ¿Qué quiere decir monarquía temperada? Una monarquía constitucional, como la de Inglaterra. Sí. Y plantea asimismo que se propusiera como casa reinante una casa que era legítima de América, que era la casa de los incas, de la cual había descendientes. Uno de ellos era el hermanastro de Tupac Amaru, que todavía vivía, era un hombre que estaba preso, pero que llevaba la sangre real de los incas, y había otros descendientes que vivían en la zona de Cusco. Lo otro que plantea Belgrano es que la capital sea en Cusco, no en Buenos Aires. Es decir, en el centro y el corazón de América del Sur. Bien. Porque la otra cuestión que quiero tocar, y con esto redondeo, es, no tenemos que olvidar que el Congreso de Tucumán nos lo han pintado de una manera falsa. Nos han dicho que el Congreso de Tucumán declaró la independencia de Argentina, y esto es mentira. Lo que hizo en la declaración de independencia que declara el Congreso del Tucumán es la declaración de independencia de las provincias unidas en la América del Sur. Era un congreso que estaba declarando la independencia para el continente, es decir, para territorios que ni siquiera estaban bajo su jurisdicción, pero la intención era que se fueran sumando los sucesivos territorios, que se fueran liberando del dominio español como nuevas provincias. Esta era una idea que ya había sido esbozada por Monteagudo en la Asamblea del año 13, donde elaboró desde la Sociedad Patriótica un proyecto de constitución para los Estados Unidos de América del Sur. Lo mismo que Simón Bolívar y con anterioridad. Miranda, sí, también. Entonces vemos ahí la tendencia continentalista manifestada a pleno en el texto de la Declaración de Independencia, que fue publicada, como sabemos, en castellano, aymara y quechua.
se distribuyeron 1.500 ejemplares en castellano y 1.500 en las lenguas nativas. A ver, Pablo, queremos esencialmente la quería mirada de la señalar, izquierda. el tema es el siguiente, digamos, como dijo Lilita Carrió, recordando un pasado que nunca existió, que hubo en la Argentina siempre una etapa de paz, de bonanza, de articulación de los héroes y demás. Bueno, esto en la Argentina nunca pasó. Siempre todo salió absolutamente de manera trabajosa, y por la tenacidad de próceres como San Martín, como Belgrano, que pusieron pulso firme frente a lo que era la inminente anarquía. Al respecto, así como yo reivindico la posición que en esta misma mesa hemos planteado, que 1806 es un antecedente importantísimo con las invasiones británicas al Río de la Plata, quiero reivindicar a Alejandro Horowitz con ese libro de 2 tomos, El país que estalló. Y traje unas 2 carillitas como Pablo, para dale. crear. A resultas del Pacto de Santo Tomé, Antonio González Balcarce asume más que provisionalmente el cargo de director supremo al referéndum del Soberano Congreso de Tucumán. Es decir, se trata del último director electo por el Cabildo de Buenos Aires y reconocido por nadie. De modo que se trata de un gobernador por los entorchados de director supremo. Por eso no duró. Si duraba, fracasaba el Congreso. En tal caso, la rigidez cadavérica de la patria vieja abandonaba el terreno de las metáforas. Al mismo tiempo, la lógica pactista, resultado de la crisis centrífuga, impone acuerdos entre estados independientes, es decir, interminables negociaciones y estériles componendas, necesidad de acordar e imposibilidades de hacerlo, impotencia política en definitiva. El 28 de mayo, en Santa Fe, conviene la paz y la unión con Buenos Aires los representantes de ambas provincias. Para decir, Buenos Aires acepta la independencia de Santa Fe hasta la Constitución que fije el Congreso, sabiendo que el Congreso aceptará la independencia de todos y cada uno de los independientes con la única condición de que Santa Fe envíe diputados a dicho Congreso. Era evidente que el valor de lo acordado dependía de la decisión omnímoda de Artigas. Una de las cláusulas secretas del convenio intentaba salvar esa situación del siguiente modo, textual. Si el general don José Artigas no conviniere con lo estipulado por el Tratado Público, Santa Fe queda en la obligación a su cumplimiento para con Buenos Aires. La salida del acuerdo secreto denunciaba la naturaleza del público. Los firmantes eran plenamente conscientes de la enorme habilidad de lo pactado, porque el poder estaba en otra parte. Las chicanas formales por las que finalmente el convenio queda en la nada no hacen más que ilustrar hasta el hartazgo la misma situación. Artigas dijo que no, era más que suficiente, ya que su lógica obstruccionista pasaba por debilitar al máximo el Congreso convocado en Tucumán. El 7 de julio de 1816 todo queda definitivamente claro. El caudillo oriental se niega a iniciar cualquier tipo de negociaciones con Buenos Aires, intenta a lo Rivadavia evitar todo debate por sobreestimar sus propias fuerzas, clásico error de cálculo, dado que creía poder vencer en simultáneas a portugueses y porteños. Digamos algo en su homenaje. Sin ese lamentable error, su postura resultaba sostenible, y esa falta de perspectiva lo encaminó hacia su trágico final. Al mismo tiempo, la crisis política había agotado las instituciones porteñas e imponía a Buenos Aires la necesidad de constituir un nuevo sistema de representación. El Cabildo Abierto, con su participación limitada, decente y urbana, frenaba, debilitaba, impedía la participación popular en un momento en que ésta resultaba decisiva. Tras una larga, trabajosa pulseada del 17 de junio en el Templo de San Ignacio, una colorida asistencia de 500 personas que incluía la oficialidad de las tropas veteranas, resolvió plebiscitar los diferendos. El núcleo fundante del federalismo bonaerense, respaldaba por ese limitado y curioso director supremo, rompía lanzas con todos los restantes de naufragio anterior. Por abrumadora mayoría, más de 1 millar contra menos de 1 centenar, los consultados optaron por el sistema de representantes, algo que de la vieja democracia miliciana de los momentos críticos recuperaba su lugar. Al menos en esa dirección debe leerse el ambiguo respaldo de Juan Ramón Balcarce, proclamas del 20 y 23 de junio, en tanto comandante general de la campaña al Soberano Congreso de Tucumán. Es que desconsiderar la mayoría se volvía difícil y peligroso cuando esa mayoría era todo el respaldo del gobierno. En el norte, el 15 de marzo de 1816, Rondó intenta desconocer la mayoría declarando reo de Estado a don Martín Miguel de Güemes. Por cierto que tuvo que reconsiderar su minoritaria opinión cuando quedó sin vituallas en Jujuy. Y esto sucedió tras sufrir la derrota de Camposanto el 20 de marzo de 1816, derrota que le permite descubrir el 17 de abril que se habían desvanecido las causas de la medida. San Martín celebró ese curioso acuerdo equiparándolo a más de 1000 victorias. Para el único estratega sudamericano, Güemes era una pieza irreemplazable.
El cruce de los Andes requería un poderoso ejército que todavía no existía, una política de reconciliación con el artiguismo que nadie sabía cómo alcanzar y mantenerse a la estricta defensiva en el norte, fogoneando la resistencia indígena bajo la diestra mano del Tata Güemes. Vale decir, finalizando, era preciso articular todas las piezas que no solo no confluían, sino que se obstaculizaban continuamente. Dicho con claridad, la hazaña de ubicar un ejército del otro lado de la cordillera y liberar a Chile requería de una hazaña previa. 2 puntos. Establecer un dispositivo institucional capaz de construir las condiciones políticas y materiales requeridas para tal fin. En ese sentido, las deficitarias explicaciones de la historia oficial son colosales. San Martín no solo forja el ejército de los Andes, sino que además guía con mano maestra el Congreso de Tucumán y el gobierno requerido para que el proyecto no se aborte en el mismo tanto. Dicho a toda velocidad, es el máximo jefe político del Partido de la Independencia. Dicho al revés, no está subordinado a Pueyrredón, sino que mantiene con él, sagaz y trabajador miliciano, una relación homologable a la de Rondó con Álvarez Thomas para un proyecto superior. Mitre lo entendió, pero el odio de sus contemporáneos por San Martín lo obligó a cierta cautela. Podía imponerles a regañadientes que fuera el padre de la patria, siempre que tal cosa fuera puramente militar. Es decir, un subtexto recorre esta lectura. 2 puntos. La incompetencia política de San Martín. Incompetencia que construye el santo de la espada. Bueno, pero sí, obviamente que se quiso hacer de San Martín un líder exclusivamente militar cuando fue un líder político, indudablemente. Pero esto refuerza lo que venimos sosteniendo. En el caso de Pueyrredón, que fue el director supremo y el hombre que se encargó de financiar la expedición de San Martín a Chile y de darle todos los recursos y todo el apoyo, ahí hubo una fuerte alianza, no era subordinación. Eran 2 hombres que pertenecían a la Logia Lautaro, que era el verdadero partido de la independencia. El partido de la independencia era la Logia Lautaro, era uno de los componentes. Desde allí se programaban las acciones por las cuales se llevaba adelante. El Congreso de Tucumán fue un congreso dominado en buena medida por la Logia Lautaro, como la Asamblea del año 13 también. En la Asamblea del año 13 creo que 22 de los representantes eran afiliados a la Logia Lautaro y habían sido elegidos por eso. Entonces esto es lo que tenemos que entender. Las roscas que existieron al interior de todo este proceso que tuvieron que ver con una visión estratégica en la cual yo lo que disiento con el texto que vos leíste, que lo pone solo en cabeza de San Martín, en realidad esto era una estrategia en la cual participaron desde el punto de vista militar. Hubo un acuerdo entre San Martín, Güemes y Belgrano para sostener la estrategia de ir a Perú a través de Chile. Y en el terreno político hubo todo el Partido de la Independencia, que estaba distribuido en todo el país. Hubo un fuerte compromiso para llevar adelante a buen puerto este congreso, como hasta ese momento no había pasado. Hay algunas cuestiones curiosas, porque así como en el día de hoy constantemente se lanzan rumores y mentiras por las redes sociales, en esa época también los rumores eran una forma importante de la pelea política. Cuando sale la declaración del 9 de julio de 1816, inmediatamente se instaló un rumor para tratar de perjudicar a Pueyrredón, que era el hombre de San Martín, y a Belgrano. ¿En qué consistió este rumor? En decir que en realidad querían entregar el país a los portugueses y que habían declarado la independencia de España para poder entregarse al imperio portugués o al Brasil. Y esto era cosa fogoneada por Artigas, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? A raíz de ese rumor se vio obligado el Congreso a celebrar una sesión secreta en donde le hicieron un agregado a la Declaración de Independencia y pusieron libre independencia respecto de la metrópoli y de toda dominación extranjera. Tuvieron que aclarar expresamente para que no pudieran decir que nos independizábamos de España para someternos a Portugal o a Inglaterra, ¿no? Como se estaba sosteniendo. Sí, sí. Como diría Víctor Parra, la patria y la soberanía se defienden con la vida. Claro, pero estas cosas, digamos, siempre han pasado, no son cosas... No. El rumor... de plantear, digamos, como salir airosos de tamaña empresa fue una obra
ciclópea de mano muy firme. Tengamos presente que San Martín todavía no tenía ni siquiera, había terminado de preparar el ejército de los Andes cuando se dicta la independencia. El Alto Perú había sufrido una derrota terrible, los patriotas. El Portugal amenazaba constantemente con invadir. El litoral estaba insurreccionado. Bueno, por eso tenemos que decir que San Martín, Belgrano, Rosas, eran hombres de orden. Eran hombres que buscaban la pacificación, fundamentalmente la paz en el territorio y, bueno, la paz a fuerza de orden, ¿no? Que esto también es importante, por lo que hablaba recién y reivindicar aquí también la figura de Martín Miguel de Güemes también, en el siguiente sentido. Salta siempre fue ambigua, no fue como Tucumán o Córdoba o el Cuyo que se alinearon con la independencia. Sí, Salta tenía intereses muy fuertes con el Potosí y toda la plata de mulas, digamos, era un gran negocio que recogían en Tucumán, Córdoba y demás y exportaban y sacaban saldos muy rentables. Entonces había una ambigüedad política y Salta, que era un hombre patricio de la logia, tenía un fuerte liderazgo popular, plebeyo, digamos, y arrastraba, Güemes llevaba atrás de sí un hombre con una enfermedad endémica que no que era tenía como es esta enfermedad de los reyes, exactamente, la de la no cicatrización no me sale el nombre ahora, hemofilia, y además curiosamente para un líder conductor de masas era gangoso, tenía serias dificultades para hablar. Pero bueno, independientemente, eso no le impidió tener un fuerte ascendiente sobre los gauchos. Que tiene que ver lo con acusaban de cobarde, porque decían que no se exponía en las batallas. En realidad no le dejaban su subordinado que se expusiera porque cualquier herida representaba un serio problema porque no cicatrizaba. No solamente eso, sino que frente a Goyeneche o cualquiera de los generales era letal para las tropas locales, porque el poder de fuego establecido en batalla regular era suicida para las tropas patrióticas. Tenían que implementar la guerra de guerrillas. Sí, porque Goyeneche no era un bebé de pecho. Bueno, marco yo quisiera, no sé, si me permiten hacer un pequeño recuerdo literario con un poema un poco bastante gorila, pero muy bien escrito. A ver. Hubo una figura que fue el hombre que tuvo que leer la Declaración de Independencia, que fue Francisco Narciso de la Prida, un sanjuanino que fue junto con Fray Justo Santa María de Oro, uno de los representantes que fueron de Cuyo al Congreso de Tucumán. Santa María de Oro se opuso al tema de la monarquía. Expresamente dijo que él no tenía mandato de su pueblo para aceptar la forma monárquica, ¿no? Creo que el otro que manifestó una oposición por motivos no de mandato, sino de republicanismo, fue Tomás Manuel de Anchorena. El resto fueron todos, aceptaron la propuesta de Manuel Belgrano. Cuando se declara la independencia, este hombre después, en ese momento todavía no existía la división tan tajante entre unitarios y federales, pero la Prida termina enrolándose en el bando unitario. Y en el año 1829 muere en una derrota de la guerra civil a manos del fray Aldao. Hay dos versiones sobre su muerte. Una dice que lo degollaron, que es la que toma Borges, que fue un remoto descendiente de la Prida, y la otra fue que lo enterraron vivo y le pasaron con los caballos por encima y le destrozaron la cabeza. Livianito. Sea como fuere, bueno en otro momento vamos. Si no, creo que no vamos a... O aunque sea un pequeño fragmento. Bueno, es un poema muy hermoso que escribió Borges, pero obviamente es ultra unitario y bastante gorila el poema. Pero dice así, es el poema conjetural y narra la muerte de la Prida. Dice, zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla, deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, aquí aparece toda el gorilismo de Borges. Comentario, por favor. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos, como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano,
Fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas. Pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Bueno, muy lindo el poema porque recordemos que Borges era un gran escritor, reconocido mundialmente. Día hablaré de mi experiencia con Borges. Pero un ser profundamente... No refrima justamente sus virtudes personales. Un ser profundamente antidemocrático. Profundamente gorila, pero bueno, digamos que escribía muy bien. Sí, lo único que tenía, porque además sus ideas políticas dejaban mucho que desear. Bueno, viva la patria. Viva la patria. Hizo un poema. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Radio Sónica.